Palayeca Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Palayeca Podcast en una nueva edición, un episodio más, súper interesante, súper alegre, súper informativo, súper humano. Para todos ustedes que me están viendo, para todos los que están pendientes de Palayeca Podcast y de todo el contenido, les cuento, la persona invitada el día de hoy es una persona que tiene una historia de vida supremamente interesante. Les voy a recordar lo que siempre digo, que usted no la conozca no quiere decir que esta persona no sea interesante ni no tenga una vida importante. Tómese el tiempo de escuchar este podcast, de ver este podcast y de conocer de esta historia de vida, porque puede ser parte motivacional para usted, inspiracional para usted y de ejemplo para usted. Esto es Palayeca Podcast. ¿Quién te habla? DJ Taz. Inicia el podcast con más contenido irreverente que los demás. Palayeca Podcast. Así es, como les venía contando, esto es Palayeca Podcast en una nueva edición. Hoy estamos desde New Jersey, visitando a alguien, una personita súper interesante y que tiene una historia de vida súper, ya sin palabras, la verdad. Pero es una historia de vida muy interesante y muy bonita. Pero para esto, yo quiero que ella misma sea quien nos cuente fue su vida, cómo es su vida y lo más importante, qué hace esta persona en Estados Unidos. Amigos, les presento a Jessie Lesmes. Hola Jessie, ¿cómo estás? Hola Taz, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias por aceptar mi invitación, gracias por tenerme aquí en tu área, en tu espacio, mejor dicho, en tu burbuja. Quiero conocer un poquito de Jessie, quiero saber de Jessie, quiero que la gente conozca mucho sobre ti, porque sé que tienes una historia de vida súper interesante y sé que a muchas mujeres y a muchas personas les puede servir de motivación y también no solo de motivación, sino como de enseñanza de vida. Jessie, ¿quién es Jessie? Bueno, pues Jessie tiene dos facetas. Yo creo que hay una Jessie que se quedó en Colombia y una Jessie que está acá, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Pues si te hablo de mi Jessie, la carrera y quién soy, pues soy actriz, soy directora de teatro musical en Colombia, ejercía eso, esta gran profesión, este oficio maravilloso. Y aquí en Estados Unidos soy una inmigrante más. Oh, ¿qué hace una directora de teatro? Una mujer donde las tablas eran su motor. Sí. El dirigir teatro. ¿Qué hace una mujer como tú aquí en Estados Unidos? ¿Qué no he hecho, Taz? He hecho de todo. Aprendí a hacer muchas cosas de la vida. Empecé como todo inmigrante haciendo oficios varios. Trabajé como cajera, como mesera. Trabajé haciendo hamburguesas. Hice cosas para las cuales creí que no estaba preparada porque, pues claramente mi vocación y mi carrera es creativa. Y ahora, ya dentro de unos días, voy a abrir mi propio negocio. Soy groomer, corto pelo a los perritos, los baño, los consiento, porque además soy animalista. En Colombia, pues apoyo una fundación muy grande, digamos que casi que a mi cargo y el de una gran persona que es la que está en la parte operativa, que es la cabeza de la fundación. Tenemos 28 almitas rescatadas. Y pues bueno, gracias a estar a este lado del mundo, podemos seguir ejerciendo la labor y aprendí mucho y empecé que había que ser resiliente y bueno, arrancar mientras ya puedo seguir ejerciendo mi carrera acá en Estados Unidos. Yo apoyo muchísimo a los inmigrantes porque soy un inmigrante, hijo de inmigrante. Diría yo que más que hijo de inmigrante soy hijo de una nómada. Mi mamá es una gran mujer la cual se ha movido por muchos lados
buscando la manera de siempre darnos lo mejor. Ya hoy grandes, pues aún sigue en su lucha y en Estados Unidos. Ahora, siempre todas las personas tienen un motivo para migrar hacia otro lado. ¿Qué motivó a Jessie a emigrar o a migrar a Estados Unidos? Yo migré por amor y por desamor. Suena raro, pero yo migré tratando de salvar mi matrimonio. Había una situación ahí en particular y jugué la última carta para tratar de salvar mi matrimonio y las cosas no se dieron. Realmente yo no me quería quedar, pero cuando en esas relaciones de años donde se han vivido tantas cosas buenas, malas, bueno, en fin, tienes que ver que hay que tomar decisiones difíciles porque digamos que cuando yo llegué acá y mi expareja decide devolverse a Colombia, pasa algo que yo siento que es como el impostor, como que yo sentía que ya desde acá, donde pues por la distancia, por lo que fuera y por el proceso del duelo, mi pareja estaba en todos los espacios que ya no me pertenecían, ¿sí? Entonces empecé a darme cuenta que no sé, grupos con los que trabajaba, personas con las que trabajaba, bueno, amigos, todo, yo ya no existía. Creo que eso era lo más duro, porque era como estar muerta pero viva, porque las redes sociales, las redes sociales son una cosa muy difícil y me costó mucho sanar ese proceso, un año más o menos, en donde yo no posteé y no, simplemente decidí quedarme porque antes de ser artista y bueno, todo lo que implicaba, también soy madre y empecé a ver que no tenía mucha oportunidad en mi país de origen. Era como si se hubieran cerrado muchas cosas, entre esas mi hogar. O sea, sentía que había perdido todo y era como jugarme el todo o nada, agarrar fuerza y volver a empezar. Pero, bueno, la parte del desamor y el amor es entendible porque siempre cuando hay una confusión, siempre hay un porqué. Ujú. Viniste para acá porque él estaba en Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿En qué momento se fue y por qué se fue? O sea, esa es la parte que me voy a meter al rancho, Sí, sí. pero no entiendo por qué llegando tú aquí, jugarte tu última carta, termina yéndose él para Colombia. Pues mira, yo venía de un proceso también muy duro que creo que él, pues también no lo juzgo. Y es que yo tuve una depresión severa, una depresión muy fuerte, que de eso creo que vamos a hablar ahora, porque me costó mucho aceptar, abrazar mi depresión y entender que de eso había que hablar, más que de mi egoteca, de mis logros como actriz, como directora, como ese ego, eso que te quiere llevar a la aprobación de muchas personas. Y creo que él ya estaba desgastado en muchas cosas por lo que implicó mi enfermedad. Yo también me empecé a alejar de muchas cosas. Hubo confusiones y él tenía sus razones. Realmente para nosotros fue como algún día lo hablaremos. La respuesta era, él ya había cumplido su ciclo acá, necesitaba volver a Colombia a cumplir sus metas, sus sueños, que ya no me incluían claramente, yo ya no estaba ahí. Eh, y aunque fue doloroso, pude entender que era el momento de, pues, de soltar, ¿no? Em, pero es, ¿cómo te explico? Es raro porque hay un montón de emociones, porque quedé con muchas dudas, quedó como abierto, como... Me acuerdo que la premisa era, cuando vuelvas a Colombia hablamos, y cuando vuelvas a Colombia, pues yo no tuve opción de volver. No tuve opción porque tenía deudas, tenía un matrimonio roto, sentía que ya no había cabida para buscar trabajo, había renunciado a mi trabajo, estaba en un momento muy vulnerable. Tenía un adolescente a mi cargo que estaba pidiendo, bueno, mamá, ¿qué vamos a hacer? Y yo diciéndole, no, pues todo está bien, vamos que vamos. Entonces tampoco tuve tiempo ni siquiera de hacer un duelo real, porque yo lloraba, pues lo difícil que es llegar, hay muchas humillaciones
cuando llegas a un país que no es el tuyo, bajo unas condiciones que no son pues como las adecuadas. Y, y ni siquiera tenía un amigo para llorar, para decir, se acabó mi matrimonio, se acabó mi vida, mi carrera, mi todo, porque uno siente que está como en lo más bajo. Y yo venía dizque saliendo de una depresión clínica severa. Entonces, Cuéntame un poco de tu hijo. Cuéntame de Sebas. Sebastián es un parcerísimo. Sebastián es todo. Sebastián es mi motor, es un hombre un hombre ya, porque ya uno no puede decir que es un niño, es un hombre que ha sido mi fuerza, muy empático. Creo que lo más duro fue, siempre me he considerado una mujer muy fuerte porque he sido mamá soltera, pues toda la vida. Sí, Sebastián, pues su papá no estuvo, pero lo más duro fue mostrarme débil ante él cuando tuve mi episodio de depresión y él sacó la fuerza que creo que le intenté como fundar desde que era pequeñito y se armó de un valor y me decía, todo está bien, se vale estar mal, mamá, y te vas a levantar y te vas a parar. Porque no fue fácil, tuve recaídas fuertes, tuve episodios donde casi estuve más al otro lado que acá, no se puede decir eso aquí en el podcast, hasta que creo que el momento más fuerte, cuando decidí agarrar la maleta, venir a ver si podía salvar mi matrimonio, a ver si podía como lograr algo más por mí también. Mi hijo, yo duré 6 días donde no comía, no dormía, ni siquiera me había bañado, no me daba pena decirlo, no me paraba de la cama. Y mi hijo es futbolista y en ese momento él estaba en la ciudad. Yo estaba en una finca y él en la ciudad. Eh, entonces, él subió porque él dijo, mi mamá no se comunica. Yo ni siquiera hablaba con él, me encerré. Él sube y llorando me dice, mami, llevamos en esta lucha mucho tiempo y tengo un peso muy grande y lo único que quiero es que no te desvivas, o sea, te lo suplico. No vivo con mucha angustia de que eso pase o que intentes que eso pase otra vez, porque ya. Y ese día yo dije, no más, no más. Yo lo abracé y le dije, no va a pasar, estoy transitando esto y estoy luchando. Tuve que estar medicada, tuve que estar con apoyo, con un círculo de apoyo allá en Colombia, sí lo tenía, mi familia, amigos muy cercanos, contados en los dedos de la mano. Creo que cuando ganaba premios y cuando estaba montando, cuando me veían en la egoteca, tenía mucha gente alrededor. Pero cuando estuve en el momento oscuro, puedo decirte que 2 personas estuvieron a mi alrededor. Ese, ese es el, ese es el real valor de la farsándula. Así es. Cuando solamente estás en lo alto, todo el mundo está contigo, pero cuando estás abajo nadie está contigo. O sea, muy pocos y contados. Devolvámonos un poquito. Ya hablamos de lo bonito que es el ser mamá y del ser que es tu hijo. Ya pasamos por este personaje por el cual viniste Sí, a votar tu última carta y la verdad se perdió. Esa platica se perdió, dicen por ahí. sí, ya. Cuéntanos un poquito de tus logros, porque eso también es bien bonito recordarlo, no solamente las cosas malas. Recordemos un poquito los logros que tú has tenido en tu carrera como directora, como actriz. Bueno, yo creo que el logro más grande era al ser mamá soltera en Colombia, cuando yo me gradué de teatro, yo me gradué como actriz. Eso no era un título válido como tal. Ahorita ya se empezó a regular los derechos de los actores y ya hay carreras donde se podía hacer como la profesionalización. Yo tenía un hijo, a mí me tocó ser profesional empíricamente, trabajé con algunos grupos de teatro y puedo decir que he estado en los teatros más grandes del país. Estuve en el Teatro Nacional, trabajé con Casa Ensamble, trabajé
en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Y luego empecé a trabajar en un colegio muy prestigioso y empecé a crear, digamos que el programa de teatro musical. Y empecé a estudiar muy, muy, muy fuertemente. Y ahí pues logré hacer musicales gran formato. Logré tener más o menos 200 niñas en escena con unos montajes maravillosos, unas piezas increíbles, un equipo de trabajo gigante, en un gremio que además era muy machista, tener una directora de mi estatura que ya te puedas ver. Soy chiquitica, chiquitica, joven, y tenía que dirigir a un equipo técnico de casi 15 hombres que al inicio me miraban como, ¿usted quién es? Pero creo que cuando uno tiene con qué, tiene madera para demostrar lo que uno es, no hay ni que pelear. Los hechos hablan solos y ya de ahí para allá. Creo que me gané el título de señora. Vos sabes que a los directores nos dicen señor, señora. Entonces, ese título de señora a su voz, lo que usted diga, me lo gané con mucho esfuerzo. También me nominaron a Mejor Directora en el Festival Juvenil de Bogotá, eso ya lo cancelaron, pero fui nominada mucho más joven. También hice una serie con mi familia en la pandemia que se llamaba COVID Family. La hicimos, nos ganamos un par de premios de dirección por digamos, la serie que nos lanzamos a hacer con un celular de locos y lo logramos. Tuvimos un equipo ahí también, gente muy, muy chévere, que se unió. Ya al final teníamos actores invitados, o sea, creció y fue bien bonito. Y los dos premios, los dos últimos que me gané en dirección, fue para Canal Zoom y Cuarentenac, que también uno era Mujeres en Pandemia y el otro era, no me acuerdo, pero fue el primero que me gané en dirección ya en audiovisual, que era algo totalmente nuevo para mí. Y por haber ganado tuve que participar en la segunda edición y esa también me la gané como mejor directora. Y así, muchas cosas. Luego entendí que ¿cómo se dice? Pues uno tiene que replantearse cosas y empecé en el mundo del streamer, empecé a hacer live y conecté muy bien, me fue súper bien, tenía una comunidad muy chévere y bueno, pues sigo haciendo live en TikTok, estoy creciendo ahí en TikTok, contando un poquito más de quién es Jessica en la vida personal, que es mucho más empático. Pues yo creo que la gente se identifica más que con el tema de la actuación, la dirección. Ahorita lo que te digo, abro el negocio y probablemente en un año ya empiezo a estudiar cine acá en Estados Unidos. Tengo entendido que mucha gente, es más, yo creo que la terapia que tú hiciste la hiciste en streaming, Así fue, así fue. que la gente te conoció en todas tus facetas. Me conoció, vio la depresión eso parecía The Truman Show. ¿Has visto The Truman Show alguna vez? Literal, yo tenía esa cámara prendida 24/7 porque tenía mucha ansiedad y me fui solita, como te digo, estaba sola en una finca y yo bueno, ya no, pero le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y fue dejar mi casa, mi apartamento en Bogotá, mis comodidades, mi hogar, para estar sola en una casa, en una montaña, que además había tormenta cada día. Y yo decía, mi mayor miedo, y creo que ese fue el final, o no el final, sino de esa etapa, fue porque ya la lucha era conmigo, era sola, estar yo sola, enfrentarme a estar sola. ¿Y qué hice? Prender la cámara con mi comunidad y empezar. Y entonces me veían llorar, me vieron cocinar, me vieron emborracharme. Me vieron brava, me vieron reír, de todas las formas posibles. Y creo que eso fue lo que hizo que mi comunidad creciera y pude vivir. Esa fue la época en la que tu ex estaba en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos, pero en más o menos 3 meses. Él estaba en Estados Unidos y yo pues estaba ya esperando a ver qué iba a pasar, pero pues no.
finalmente no pasó y como te digo, ya para mí eso ya... ¿Y qué pasó con los perritos? ¿Qué pasó con todo? Ay, ¿Qué pasó con las deudas que tenías en Colombia? las deudas me quedaron a mí. ¿O tú las pagaste? Ya las pagué. Ya pagué mis deudas, ya... Pues ese era el propósito, ¿no? De venir acá a guerrearla, como dice uno, como tú, pa' la yeca, a andar pa' la yeca a guerrearla. Ese era el propósito y ya las pagué porque he sido muy ordenada como en mi tema, siempre he estado como resiliente. Ya pagué mis deudas, por lo que te digo, ya estoy en un proceso ya más tranquilo acá, legal. Y pues obviamente con mi negocio ya ahorita ya puedo estabilizar. Mi hijo es futbolista, empieza ya toda su carrera como futbolista, empieza la universidad ya dentro de poco y ya yo puedo ahorita dedicarme ahora sí a hacer mi sueño por mérito. Siempre lo he dicho, no ha sido fácil. Para mí no ha sido fácil. Ha sido muy difícil, muy guerreado. Y ahorita voy con el mérito bueno, vamos a estudiar cine. Vamos a estudiar cine con toda en New York. Porque pues yo lo he hecho empíricamente y ahorita quiero tener ese título y pues si vuelvo a Colombia a seguir trabajando, pero ya desde otro lugar. Probablemente ya, no sé si como actriz, que amo, me encanta y pues lo hago. Ahorita, tú sabes que viene un proyecto chévere. Viene un proyecto muy chévere que nos va a salir muy bonito, pero pues bueno, el hecho es hacer, ¿no? Hablemos un poquito de esa parte de la depresión, que cuando me contaste toda esa historia, a mí me pareció súper interesante y, y no solo que por enseñárselo a las personas, sino que me da como que, como que le siento ese dolor también personal, como si fuera mío también. Porque de una u otra manera, las personas no saben que este tipo de cosas pasan hasta que no lo viven. Yo, gracias a Dios, no lo he vivido de esa manera, pero me encantaría que le contaras un poquito a toda la gente de Palayeca cómo fue esta época, cómo fue toda esta experiencia de depresión, de ansiedad y de qué manera saliste de allí. Bueno, yo no creía en la depresión, empecemos por ahí. Y por eso te digo que abrazo mi enfermedad, la abrazo y le agradezco haber tocado fondo, porque yo era poco empática. Como estaba en la goteca, estaba en el momento del ego así alto. Yo tenía un exceso de fuerza. Yo sentía que las personas que lloraban o estaban tristes, yo decía, pues párese, pues hágale, pues, Claro. pues porque me han tocado cosas muy duras, a las cuales no les puse cuidado a tiempo y por eso detonaron con una depresión clínica severa. Ya te contaré esos traumas por encima, porque han sido muchos y tampoco quiero ahondar tanto, pero cuando me descubrieron la enfermedad fue en pandemia. Yo tuve un pico de estrés muy alto. Tengo un coeficiente intelectual, mi cerebro creativo es muy alto. No es por nada, sino que mi vida, tengo un TDAH, si no lo saben, es un déficit de atención. Entonces en mi vida personal, en mi vida real, soy desordenada, se me olvidan las cosas, salto de un tema al otro, o sea, como que mi cerebro es disperso. Pero en mi trabajo tengo algo que se llama hiperfoco. Y para los que no sepan, el hiperfoco es cuando una persona que tiene un déficit de atención puede centrar tanto su energía que se vuelve súper bueno en algo. Eso me pasa a mí con mi cerebro creativo. Entonces, cuando yo estoy dirigiendo o estoy haciendo lo que me gusta, yo puedo pasar días enteros sin dormir, sin comer, porque mi cerebro está pensando, creando partituras, escenas, los actores, los colores, todo, y no descansa. Para mí era normal, yo decía, es pasión, pero resulta que en pandemia tenía un pico muy alto porque donde yo trabajaba nunca se paró. Trasladamos la obra de teatro a un proyecto audiovisual y había mucho dinero de por medio y yo duré casi un mes sin dormir.
pensando, o sea, cómo solucionar, cómo solucionar lo insolucionable, porque era artista. Y primero artista antes que cualquier otra cosa. Y casi me muero porque sencillamente las poquitas horas que podía dormir, siempre estaba pensando en crear, en lo que seguía en la escena. Y lo primero que me empezó a pasar fue que empecé a tener muchas pesadillas esas horitas que podía dormir. Después, con los psiquiatras, con los médicos, entendí que no eran pesadillas, sino recuerdos de mis traumas que mi cerebro había bloqueado para, pues no sé, como salir adelante, porque era una mujer muy fuerte. Luego me empecé a desconectar, por eso te digo que ya siento que a mi ex esposo puede entender que era muy difícil tener a una persona que se empezó a desconectar. Yo ya sentía que no lo amaba, que no sabía por qué me había casado con él, pero no era con él. Me pasó hasta con mi hijo. Ya sentía que lo desconocía, que no pertenecía con mis padres, con la gente. Y me empecé a apagar, me empecé a aislar de todo el mundo. Físicamente me empezaron a dar ataques de ansiedad y, como te digo, dirigir un grupo es una responsabilidad muy alta, y cuando me iba a subir a la cabina empezaba a temblar y no podía tomar una decisión. Me bloqueaba, sudaba, temblaba, suspiraba todo el tiempo, y en su momento pensé que era algo hormonal. Nunca pensé que fuera una depresión, porque no creía en eso. Y así pasaron muchas cosas hasta que ya el cerebro empieza a hacer algo, y es construir la idea de que el mundo está mejor sin ti. Y se vuelve tu enemigo. Y yo puedo decir que las personas que llegan a cometer, pues, Atentar contra su vida. contra su vida, ellos no quieren irse, porque yo lo viví. O sea, uno no quiere irse, uno quiere es que acabe eso que te está torturando todo el tiempo. Y ves a tu familia sufrir mucho, ves a tu familia sufrir, porque ellos tratan y como que nada sirve, porque tú te vuelves absolutamente, no puedes hacer las funciones vitales. Lo único que haces es, yo a veces lloraba mucho, a veces reía, a veces me aislaba, o sea, no, me aislé con mis perros, dejé de hablar con humanos, me fui más como hacia estar con los perros. Y un día, porque ya en pandemia, ya después pues pudimos parar, yo viajé y ya tocaba retomar. Yo estaba en ese proceso y fui al médico general, por los chequeos, y el médico me pregunta que qué me pasaba, pues que cómo estaba, la pregunta de rutina, pero cómo estaba era como, ¿qué sientes? Y yo me ataqué a llorar, no podía parar de llorar, de llorar, de llorar. Y yo me reía porque le decía, ay doctor, no sé ni por qué estoy llorando. Discúlpeme, no sé por qué estoy llorando. Yo creo que es hormonal. De eso debe ser algo hormonal, deme algo. Y él empieza, pues ellos saben. Entonces él saca como su informe y me remite a psicología. De psicología hacen un estudio y me remiten a psiquiatría. Activan algo que se llama en Colombia, bueno, en Medellín se llamaba así, la línea amor, que era la línea antidesvivirse, porque yo hablaba de eso como si fuera algo normal. Mi cerebro estaba descolocado. Entonces yo no hablaba con todo el mundo, yo no le decía, sino que cuando la terapeuta me empieza a preguntar, yo le empiezo a decir lo que estaba pensando diario. Yo le decía, pues sí, son bobadas, ¿no? Pero yo ya sabía qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, dónde estaban los cuchillos, dónde estaba, y todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y siempre pensaba, los seguros de los bancos van a cubrir esto, o sea, ya estaba súper estructurado. Y esa era mi... Eso te llevó a un lugar al cual nadie quisiera estar allí. Así es, porque, bueno, ahí por pandemia me lograron sacar, me tuvieron que medicar. Mis padres, los amo con mi corazón porque me salvaron. Creo que para eso solo el amor ayuda, ellos no entendían, y a veces solo es escuchar a una persona y abrazarla, porque ahí me tocó, perdón que aquí me da duro, porque creo que fue el momento más difícil, cuando ya tú sientes que ya nada vale,
le conté cosas a mi madre que pensé que nunca le iba a contar. Las voy a contar todas acá, pero entre esas tuve que contar un episodio de abuso sexual que yo viví y que mi madre no sabía. Tuve 2 episodios, uno cuando era niña y uno ya grande, en el medio artístico. Mi mamá, yo no medía porque yo lo único que estaba haciendo era despedirme, creo, y explicarle el por qué me estaba despidiendo y otro poco de historias que me han pasado en la vida. Ella tenía el apoyo de la psicóloga por el teléfono y lo único que hicieron fue medicarme. Fueron, no sé dónde consiguieron, yo no me acuerdo mucho de eso, me durmieron, duré casi 4 días dormida. Y solo tengo recuerdos de mi mamá y mi papá abrazándome como una niña chiquita y solo me decían, te amamos, todo va a estar bien. Mi hijo, ahí fue que entendió que su mamá estaba enferma, me acariciaba la cabeza y me decía, tú puedes, mami, tú puedes. Pero era como por allá, en sueños. Tuve que volver a aprender a socializar, a salir a caminar, mi mamá me obligaba a ir a una peluquería, a verme. Yo veo esas fotos, algún día lo publicaré, veo esas fotos de esa Jessica y quiero abrazarla ahorita y decirle que lo logramos, pero era muy duro y mi mamá me enseñó como un bebé a través del amor, a colorear, a caminar descalza por el pasto, a tomar el sol, a sentirme valiosa otra vez, a soltar un poquito el miedo que eso deja. Y bueno, y seguí hasta que volví como a la vida real y como la gente no entiende que esto es como una enfermedad, solo que no se ve, cuando vuelvo a ese sitio en el cual yo le había dado mis años de experiencia y mi vida y todo, yo por ética cuento mi proceso. Les digo, pues ya estoy saliendo, estoy regulada, todo eso, y ellos deciden echarme del trabajo. Eso es otro tema. Y de la nada tengo una recaída muy fuerte, mi cara se paralizó y ahí termino en el sitio que tú dices. Terminé en la clínica La Colina, me acuerdo, hospitalizada 3 días, conectada. Y de ahí me remitieron a la clínica Montserrat. Estuve encerrada en un psiquiátrico por prevención, digamos. Yo no me sentía tan mal como otras veces, pero por prevención y tuve que estar en esa experiencia que no le deseo a nadie. ¿Cuánto duraste? Yo no duré mucho porque entendí que yo duré ahí 10 días, que para mí fueron ya. Suficiente. Suficiente. Para mí fueron suficiente. Fue como entender con las historias que vi ahí que cualquier actor y director debería ir allá a conocer esas historias, porque en serio es una cosa impresionante, a dejar mi ego, a ser humilde, a reconocer que somos humanos por encima de ser actores o famosos o millonarios o exitosos. Y eso te enseña el estar en una clínica de salud mental, porque allá no hay nada. No es que te traten con amor, sino como un régimen para que conectes. Entonces, Como si fuera una prisión. literal. Estaba con otras 2 chicas en la habitación. Medicadas. Medicadas, nos medicaban, nos monitoreaban, nos regulaban la comida, nos teníamos que bañar. Yo no sé a qué horas, era muy temprano porque nos dormían muy temprano en la noche para regular el cerebro, para que el cerebro se conectara. No podíamos hablar con nuestra familia sino una vez cada 4 días, o sea, yo con ellos hablé una vez. No te quitan los cordones, te quitan cualquier cosa con la que puedas hacerte daño. No, los momentos, estás monitoreado con cámaras de sensor de movimiento, porque cuando otra persona entra en ansiedad, yo pues no era mi componente ahí, pero una de mis compañeras estaba por
por adicción. Entonces, cuando estas personas las sacan de ahí, la ansiedad, pues es Cuando comienzan la desintoxicación, están en un proceso fuertísimo. claro, y tú estás con dos desconocidas que están cada una en su proceso. Uno dice, ¿en qué momento algo va a pasar? Y me acuerdo una noche que ella no podía y se paraba, se bajaba, brincaba, hacía. Y yo le decía, cálmate, tranquila. Y ella se agarraba y decía, no puedo, no puedo. Y llegaban porque veían los sensores, las cámaras ven el movimiento, entonces la regañaban y nos regañaban a todas. A todas nos regañaban porque teníamos que dormir, porque teníamos que estar. Pero entonces uno le decía, pero ayúdenla, denle algo para que se... Y decían, no, ya se le dio lo que era y se acuesta y no sé qué, yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, creo que mis últimos años han sido muy difíciles. Yo no estaba acostumbrada a nada de eso. Tengo un tema que quiero hablar y la verdad, con todo el respeto, quisiera que lo habláramos Ujú, porque más que solamente echarle corillo como a tu historia, también quisiera que eso le quedara muchísimo de enseñanza a las demás personas, a las mujeres, a los hombres que en algún momento quieren de la fama y de la vida del artista, quieren ser famosos o quieren llegar a ser grandes, pero no saben de que ese mundo también es muy cruel en algún momento. Pero de eso quiero hablar ahorita contigo. Por ahora, vamos a hacer un break, vamos a tomarnos alguito aquí en estos termitos de Palayeca. Sigan allí conectados, ya volvemos. Esto es Palayeca Podcast. ¿Quién te habla? DJ Taz. Palayeca Podcast. Y si te gusta el licor de muy buena calidad y a muy buenos precios, On The Rocks en la 761 Comac Road, Brentwood, New York. Ya lo sabes, On The Rocks, buenos precios, calidad y un surtido gigante en muy buen licor. Para esta temporada, ya lo sabes, On The Rocks, distribuidores exclusivos del aguardiente amarillo en todo New York. On The Rocks, 761 Comac Road, Brentwood, auspiciador exclusivo de Palayeca Podcast. Hola amigos, seguimos. Esto es Palayeca Podcast. Como les decía hace un rato, estamos conociendo la historia de una chica, de una mujer, de un personaje, Jessie Lesmes. Hoy aquí desde New Jersey, Estados Unidos. Una historia que, fíjese, sin querer queriendo ha cruzado fronteras. Una historia que desde lo lejos puede servirle a usted que nos está viendo para que, hombre, le preste atención a ciertos temas que a veces son tabú hablarlos, que a veces nos da miedo decirlo porque no queremos que nos cataloguen de pronto como corridos de la teja o no sé, pero no es eso. Yo creo que todo tiene un porqué, todo tiene un trasfondo. Y para eso yo siempre recomiendo busquen ayuda, hablen, busquen un terapeuta, busquen una persona que los pueda ayudar a descifrar este tipo de cosas. Jessie, seguimos aquí aprendiendo de tu historia. La verdad, es bien difícil no sentir empatía con esa historia porque es una historia que puede estarle pasando también a muchas otras mujeres, a muchos otros seres humanos. Hablábamos en el corte anterior que tú tenías unos traumas y venías con una historia en tu pasado la cual tu misma memoria, tu misma mente había bloqueado. Pero llegó un momento, por cierta circunstancia que tuviste, volvió a sacarlos. Y eso te llevó a estar hasta en un psiquiátrico. Si 10 días, la gente dirá, bueno, 10 días no son nada. Miren, hay personas que una sola noche en la cárcel los cambia. Se los digo. Entonces, cuéntanos un poquito, con todo el respeto, de estos traumas. ok.
Bueno, voy a hacer un resumen porque tampoco, o sea, yo siento que hay personas que venimos como, no sé, como con unas misiones muy difíciles, ¿sabes? O sea, yo creo mucho en que nosotros somos almas que ya desde antes de nacer veníamos con una misión. Desde antes de nacer tuve dificultades porque digamos que yo hablo de mi papá es mi padrastro, mi padre real falleció. Es una historia también bastante compleja, bien oscura y bueno, yo viví como con muchas incógnitas porque yo no conocí nada de mi papá. A mí se me ocultó pues la historia de él hasta que a los 28 años yo reconstruí la historia porque me enteré que tenía una hermana que es, que es mi partner, que es una de esas personas que después en mi episodio de depresión fue mi ángel de la guarda y sigue siéndolo, y que tiene un emprendimiento o algo muy, pues no sé cómo decirlo, pero también es streamer sobre la salud mental y sobre cómo ella y yo teníamos vidas en paralelo, nos pasó lo mismo sin conocernos, como en las mismas épocas, en las mismas fechas, hasta que ya nos conocimos. Y es muy extraño porque la conozco ya finalmente a los 30 años, nos conocemos y yo te puedo decir que lo único que hicimos fue abrazarnos y llorar y reconectar. Nunca hemos peleado, nunca hablamos todos los días, o sea, somos como que no queremos perder el tiempo que se nos fue quitado. Entonces, saber que éramos hermanas y que no lo habíamos tenido antes. ¿Conociste a tu hermana ya a los 30 años? A los 30. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 38. O sea que durante 30 años tú estuviste completamente ignorando que tenías una hermana. Sí, y ella también, o sea, ella también. pero mira lo chistoso, y es que cuando éramos niñas jugábamos con una hermana imaginaria, y ella hablaba con su hermana, y yo hablaba con mi hermana, y bueno. ¿La muerte de tu papá te tocó muchísimo? Sí, porque yo siempre pensé que mi papá había muerto, o sea, a mí me dijeron que había muerto en un accidente, yo tuve muchos cambios muy difíciles, no pude vivir con mi mamá hasta que tuve 11 años, o sea, fui una niña que vivió con sus abuelos, que hicieron lo que podían hacer. Mi familia me ha intentado rodear de mucho amor, son maravillosos, pero estamos en este mundo que tiene cosas difíciles. Y cuando eres un niño que crece sin papá y sin mamá, por ahí hay un dicho que dice nadie lo quiere a uno como el papá y la mamá. Entonces yo intentaba ser muy... Mi hermana también creció sin papá y sin mamá. Entonces yo intentaba ser puro amor, ¿no? Como caerle bien a los tíos, a los primos, para que me quisieran. O sea, para que si se iban de vacaciones me llevaran, para llamar la atención, para que me trataran bien, porque me tratan bien, pero pues no era igual a cuando tienes a tus padres. Ahí tuve un episodio de abuso por parte de una persona. Estaba muy chiquita, tenía 7 años. No voy a contar el hecho como tal, pero sí lo que más me marcó. Y aquí es un mensaje para las personas que han sufrido de eso. Y es que lo más cruel que tiene el abuso es que tu agresor te hace sentir como que tú eres el culpable. Y no sé si sepan, pero esos delitos ya no prescriben, es porque el daño se ve después. El niño no entiende lo que pasa. Fue lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces me acuerdo mucho después del episodio, yo tenía un primito de la edad y me acuerdo que yo fui la única persona que le conté porque él pues me daba mucho susto porque no entendía qué era lo que había pasado. Y él enfrentó a mi agresor en su inocencia, ¿no? Como, te voy a matar, te voy a no sé qué. Y me acuerdo la imagen. ¿Por qué? Porque en mis pesadillas, a mis 30 y pico, cuando caigo en depresión, eran esa escena. Y era que él llegaba, porque así fue, él llegó como a hacerme el reclamo. Yo me escondí debajo de una mesa gigante que había donde vivíamos y él me ala del pelo
me agarra del pelo y me arrastra por el piso. Y pues yo era chiquita, tenía 7 años, y él, me acuerdo que me mira y me dice que todo lo que pasó fue mi culpa, y que si yo digo algo, pues voy a terminar haciéndole mucho daño a mi abuelo, que era mi figura paterna, y que no podía decir nada porque todo, y que estábamos jugando. Es lo que pasa. Y yo me acuerdo que esa niña de 7 años ahí conoce, pues que fue algo muy malo. Yo no entendía qué era, pero era algo que me hacía dar mucho miedo. Y resulta que cuando eso pasa, los patrones de abuso se repiten porque te da algo que se llama miedo paralizante. Entonces, para la gente es muy fácil decir como, pero usted ¿por qué no dijo nada? Pero usted ¿por qué no habló? Pero usted ¿por qué no? Y es que uno carga con una vergüenza como si fuera uno y vives con un miedo que no te deja hacer nada. Y lastimosamente se repite. Yo he sido una persona, pues cuando era más joven, era muy linda, pues era muy llamativa. Y en un medio que tenía mucha exposición, como casting y reuniones, cócteles, bueno, en fin, todo eso, pues siempre había muchos, yo les digo, había 2 tipos de personas. Los chulos, que están viendo cómo a la peladita le proponen o hacen. Estamos en este momento hablando de la parte de la actuación, De la actuación. de los medios de televisión, Del teatro, de del la gremio del televisión. teatro. Donde además hay que buscar muchísima atención para una oportunidad, ¿entiendes? Entonces estamos hablando que... Y donde también está la oportunidad del oportunista que tiene el poder y se aprovecha de jóvenes o de mujeres o de hombres para sacar su beneficio. Sí, mucho. Tengo muchos compañeros y compañeras que fueron víctimas de situaciones inapropiadas y que pues en esa época no se hablaba porque al contrario te cerraban las puertas, porque si tú decías algo es que eras dramática, es que eras problemática, y te hacía más difícil surgir. Lo más duro de este gremio es que a veces no es suficiente ser bueno, ser disciplinado, porque dependes de otro. Dependes de una oportunidad, dependes de... Yo, por ejemplo, no... Siento que he sido de amores y odios. Lo que te digo, muy poquita gente está ahí y conecta más la gente real. Pero hay mucha gente que a uno le cae mal, como de entrada. Y es porque yo no soy querida. Yo siempre he dicho, yo he sido buena, porque sé que soy buena. Yo soy buena actriz, soy buena directora. Y no porque me lo digan, sino porque vibro ahí. Ya no necesito el spot para saberlo. Pero no soy tan querida. Y esa es una faceta que hay que tener en este gremio, porque si eres querido, si eres el de la rosca, el que está ahí, triunfas. Así de pronto no seas tan talentoso o tan bueno. Entonces lo que te decía, creo que hay 2 seres, los chulos que están ahí como con su parte que es como saco algo, y también había otro componente que es los aplastasueños. Cuéntame esa experiencia que la verdad cuando me la contaste antes de este podcast, todos teníamos conocimiento. De hecho, yo que siempre he estado en los medios, siempre he estado en la radio, siempre he estado en la televisión, en el cine, he estado en la producción musical. Siempre se entera uno de este tipo de estas cosas. Uno dice, "Oh, no es fácil", y la gente puede llegar y bromear y decir, fulana está ahí arriba porque le tocó dar quién sabe qué. Pero la gente no cree que hay una realidad súper cruel dentro de los medios, que no todos de pronto les pasa, pero a ti te tocó. Sí, y de la forma más absurda, porque, bueno, yo pues fui mamá joven y yo paré un año, me dediqué a Sebastián de lleno, no sabía cómo ser mamá, estaba muy jovencita y tenía el apoyo de mis padres. Entonces, cuando yo retomo mis clases para graduarme como actriz, yo había parado
ya, digamos que llevaba 1 año y punta lejos de lo que implicaba el medio. Mi hijo se va con mis abuelos de paseo un fin de semana y un compañero me invita porque era el lanzamiento de una obra de teatro muy famosa, iban a estar productores famosos, todo se mueve así, ¿no? Es el lanzamiento y vamos porque tenemos invitaciones y tenemos que estar. Y yo dije, bueno, listo, voy a ir a la obra. Pero ese día cumplía años el productor famoso. Entonces, pues yo no iba preparada sino para la obra y ese día había ahí un chico que era modelo, guapísimo. Conocido. Sí, pues hacía cositas en televisión. Y el chico se sienta al lado mío y yo sí sentí que él estaba como filtreando, como dice uno, como nunca se sobrepasó, sino que era como muy atento. Pero pues yo, era la primera vez que salía después de haber sido mamá, o sea, no, estaba en otra cosa. Y resulta que nos invitan a la celebración del cumpleaños de este productor. Yo digo que no quiero ir, pues porque no iba preparada, pero mi compañero con el que yo había ido me dice, vamos, mira, nunca sales, vamos, por favor. Bueno, y termino yo diciendo, pues vamos, pues Sebastián no estaba solo, o sea, mis papás no estaban, y termino accediendo a ir a la tal celebración. Primero lo llevaron, o nos fuimos a un sitio que queda de mariachis, porque al señor le gustaban los mariachis, al productor. Y este muchacho modelo iba ahí conmigo. Yo me siento y me ofrecen un tequila. Yo pues no tomo mucho, pero pues tampoco para que un tequila me haga daño. Es barato, ¿eh? Me ofrecieron el tequila, yo me tomé 2 tragos esa noche. Me tomé uno ahí, no después. Y me empecé a sentir muy mal, muy mal. Pero mi compañero dice, vamos a terminarla en la casa de este chico modelo. Y el modelo dice, vamos a mi casa, vamos a tal. Y yo no, yo le digo a mi compañero, me siento mal. Y él me dice, vamos allá y de allá pedimos un carro. Entonces yo, ok, porque me siento mal. O sea, me sentía rara, tenía mucho calor, como que no coordinaba, como que ya no podía como tener una voluntad. Y yo dije, se me cruzaron los tragos, pero era raro. Solo 2 tragos y se te... Sí, yo dije, pero pues es que no tomo, llevaba dedicada a la maternidad, ¿no? Sí, pero no, 2 tragos no. Sí, en ese momento yo no. Fueron para la casa de este joven y ¿qué pasó? Fuimos a la casa de él, entramos pues normal, y mi amigo o mi compañero decide irse, pero sin mí. Él decide que se va, me dice, quédate, la estás pasando bien, y yo, no, yo me quiero ir porque me siento muy mal. Yo solo sé, no sé en qué momento él terminó saliendo y pues yo ya no estaba. Y llegaron unas mujeres, unas chicas. Esa casa estaba llena de mucha gente, pero la gente que estaba ahí, yo no conocía a nadie. Nadie, eran gente como unos del medio, otros, no sé, yo no conocía. Y cuando me siento así de mal, llegaron estas chicas y lo que me acuerdo es que ellas me dijeron que subiera, que me recostara, como, ay, hermosa, ven, tranquila, relájate. Y ellas se encargaron de llevarme a un cuarto arriba. Yo no, yo me quiero ir, pero yo no podía, no tenía no me sentía, como, no podía como tener voluntad, es algo que yo no puedo explicar. Las mismas chicas me quitaron la ropa. Y lo que me acuerdo es que yo veía como sombras de el muchacho, el modelo, pero yo creo que hubo más gente que abusó de mí esa noche. Esa noche yo, digamos que no tengo claro qué pasó ahí, porque lo que te digo, tengo como la imagen que eran las pesadillas que años después no me dejaban en paz. Y era como tratar de quitar a esta persona de encima. Pero no podía, eran sombras que estaban ahí.
Y al otro día, cuando yo me despierto, había mucha gente desnuda en todo lado. Y había sustancias psicoactivas alrededor. Yo no usaba nada de eso. Yo estoy desnuda, el chico está al lado y yo trato de buscar mi bolso, no sabía ni qué había pasado. Y cuando voy a buscar mi bolso, me habían sacado la plata que tenía para devolverme a mi casa esa noche. Y yo salí, no sabía dónde estaba, y salí, después supe que era como la Caracas, el almacén ese que te conté. Y vi ahí un Transmilenio. El problema no era solo ese, el problema es que tenía morados en mis brazos, tenía morados en las piernas, sangraba. O sea, fue la escena más horrible. Y salí, pedí ayuda en la estación para que el policía, un bachiller, me dejara entrar, porque no tenía ni para pagar un pasaje para irme a mi casa. Yo me fui a mi casa. Cuando llegué a mi casa, pues no había nadie, porque pues, no estaban, gracias a Dios. Y la típica escena mía era en la ducha, bañándome, llorando y sangrando, y tratando de entender qué había pasado. Como te digo, yo en ese momento era muy fuerte y lo que yo decía era, ¿por qué? O sea, si este chico me hubiera propuesto algo, hasta de pronto uno dice, hágale ejercicio porque el chico era guapo. Después entendí que es que ellos tenían esa costumbre, que realmente era una modalidad de como echarle trago a, o sea, es como el morbo de sentir que pueden abusar de alguien que no tiene nada que ver ahí. Yo no dije nada, en esa época yo tenía una pareja y mi pareja pues lo que hace pues cuando yo le cuento es llevarme como a exámenes, a todo, él pagó todo particular y como tapar, porque lo que a él le dio fue como en el ego y él termina Le dio diciéndome, pena. sí, y él me dice que yo estaba allá en esa fiesta, que yo fui la que quise ir, o sea, básicamente era mi culpa. Básicamente fue como, yo ya no puedo estar contigo porque pues ya esto a mí me sobrepasa. O Pues sea, no te apoyó en ese momento, o sea, solamente te llevó a hacer los él exámenes tenía y... mucho poder adquisitivo, él tenía dinero, entonces me apoyó, fue pagando los exámenes y como diciendo, vamos a ver que estés bien, vamos a hacer. Yo le dije, yo quiero denunciar, pues eso era hace mucho tiempo. Y él me dijo, nadie te va a creer, porque tú fuiste a la fiesta, tú quisiste estar ahí, tú te tomaste los tragos. Y pues en esa época no había tanto boom como después empezó a salir todo lo de los directores, lo del gremio, todo lo de un poco de cosas. Y yo siempre, pues lo que hice, yo creo que ahí también fue empezar a alimentar esa depresión que estalló después, era que me volvía autodestructiva. Entonces yo seguía, yo decía, pues no me voy a dejar morir, yo soy fuerte, ya pasó, voy a hacer de cuenta que no pasó, pero tomaba y lloraba, tenía mucha rabia. Muy poquitas personas supieron y pues ya, después yo incluso me lo volví a encontrar en el gremio por allá. Cuéntame de esa historia, porque cuando tú me contaste esa historia, o esa parte de esta historia, fue la parte donde más me dio como que, ven acá, qué carón. Te lo volviste a encontrar. Sí, había un programa que se llamaba Tu Voz Estéreo, que fue como mi escuela en televisión. Y el director de casting era muy amigo mío, era un señor. Y él me decía, Jessica, acompáñame que hay una obra que no sé qué. Y yo, bueno, yo iba. Y yo fui con él y en esa obra estaba él estaba porque era, bueno, donde se reúne todo el gremio y era en un sitio famoso, una discoteca, pues, donde se presentaban obras. Y este chico me saca a bailar, o sea, yo lo vi. Él llegó y lo saludó porque, claro, él grababa también Tu Voz Estéreo, grababa en Caracol, grababa, o sea, él era reconocidito. Y, y se va y me saca a bailar. Y esa fue la derrota más grande del mundo, porque yo bailé con él.
yo no pude hacer nada, solo me quedé ¿Te dio pánico? quieta. Yo decía, y me dijo que si me había gustado lo que había pasado, que él lo Te había dijo que si te disfrutado. había gustado, o sea, reconoció lo que te hicieron. Sí, pero él lo dijo como yo la pasé muy bien. ¿A ti te gustó todo lo que pasó? A mí me encantó. Y yo no dije nada. Yo solo temblaba y temblaba. Y lo único que le dije fue como que él sabía lo que me había hecho. Y, y que se fuera. Dije, usted sabe, y si usted vuelve a intentar, pues voy a gritar. Pero era como un mecanismo de tratar, pues no iba a ser capaz. No, no podía. ¿Qué te dijo él? Se rió. Se echó a reír. Sí, se rió. Se rió. Me acuerdo que me hizo como así en la cara. Y ya, me dejó en la O mesa. sea, ¿cuál predador? Sí, yo solo dije, le dije al director de casting que me sentía mal, que me quería ir. Me dijo, está pálida, pues porque él no entendía qué le pasó. Y yo, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Obviamente ahí yo no hice nada, pero llegué a mi casa y me sentía horrible. Yo decía, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no lo maté? Era como, no podía. Y de ahí pues también vinieron muchas relaciones abusivas, porque cuando no eres consciente que ya queda un trauma, que ya tú tienes un problema para poner límites, es muy difícil hasta que te haces cargo. Fíjate que cuando me contaste tu historia, cuando tuvimos la oportunidad de hablar de eso, porque aunque nos conocíamos o ya habíamos hablado mucho, nunca habíamos llegado al punto de todo esto, porque esto no es algo que se le cuenta a cualquier persona. De hecho, has tenido la oportunidad de, mucha gente te ha querido invitar a contar tu historia y tú no lo habías querido hacer. Y me siento muy agradecido porque me has dado la oportunidad de tenerte en este podcast y de que tu historia sea ejemplo o por lo menos una reseña para muchas otras personas. Pasaste, así como le estamos hablando ahora, fue nuestra conversación la primera vez. Fue un desorden, pero el desorden después se convirtió en el orden del por qué. Todo tuvo un inicio y hoy día estás en Estados Unidos. Cuando tus papás se enteraron o cuando tu mamá se enteró de lo que te pasó a ti con este personaje, ¿qué te dijo? Fue muy doloroso. Mi mamá cargó y todavía, porque ella se llenó de mucha rabia, de mucha rabia. Y ella todavía carga con eso. Y yo no quería que ella cargara con eso. Con eso y otras cositas que no voy a contar acá porque no puedo. Pero mi mamá empezó como a obsesionarse en un tiempo. Ella decía, vamos a buscarlos, vamos a poner una denuncia y nos vamos a vengar. Me decía, mi amor, no es tu culpa. Me abrazaba en esos tiempos. Yo creo que ella decía, mi chiquita, mi mamá era muy fuerte, es muy fuerte. Yo soy fuerte porque ella es así, como súper pragmática. Pero todo esto nos humanizó y siento que mi mamá, pobrecita, en serio, me duele mucho porque ella, o sea, siento que le cargué algo que no le correspondía, pero sí, pero no. Pero fue tu único apoyo, moral, emocional. Pues al final, porque antes tuve apoyo, y digamos que a las personas que les conté no puedo decir, pero al único que no fue a ese exnovio que desde su ego, pues me terminó de joder. Después lo entendí. Después entendí que eso me había generado más culpa. Vivir con culpa desde cuándo, desde te dije, de Desde los niña. 7 años. Vivir con culpa. Y después de todo eso, llegar al punto de tu pareja hacerte
toda la película que pasó y dejarte entre comillas tirada. Porque llegaste a Estados Unidos por tratar de recuperar tu patrimonio y esta persona pensó más en él que en la familia. Hoy día no quiero abundar o sea, quiero que esto quede reseña para todas las personas que nos están escuchando. Ahora vamos a darles de pronto, y quiero que tú les des a todas las personas una voz de aliento y de pronto un consejo, pero por el momento esta parte me interesa mucho porque yo creo que es algo que como seres humanos nos toca. Hoy día, la persona por la cual tú viniste a Estados Unidos para no dejar tu relación tirada, está viviendo tu vida en Colombia. Un poco sí. Cuéntame un poquito de esa sensación de saber que esa persona se victimizó y vino a ocupar parte de lo que no solamente él había hecho, porque al César lo que es del César, y era una persona como tú me cuentas, con la cual hiciste muchas cosas, que también es muy talentoso, que también es que también es un gran artista, pero que jamás dijo, Jesse, esto se acabó, dejemos aquí. Simplemente dejó, cayó y se montó en tu barco. Sí, Taz, es muy duro porque siento que, lo que te digo, yo no puedo hablar mal de mi relación de 12 años, no, porque fue mi gran amor, ¿sabes? O sea, construimos muchas cosas maravillosas. Me quedo con lo bueno, pero no puedo negar los hechos que están ahí. ¿Y qué sentí? Uf, ¿qué siento? Todavía es duro. Sé que ahorita incluso hay proyectos que salieron de mi casa, o sea, que se gestionaron en mi hogar, obras de teatro que se gestionaron en el comedor de mi casa. Fuiste parte de eso. Sí, claro. Y que sé que yo no voy a estar ahí ni nombrada porque pues no pasa nada. No, no lo digo por el reconocimiento, sino que es como sentir que moriste. Ahorita estamos en la era que una relación de 12 años se acaba con bloquear a una persona. ¿Sí me entiendes? Es tan fácil como que toda una vida se corta haciendo clic y bloqueando. Y uno como bloquea sus logros, lo que quedó, hay que sanar, ¿no? Y en ese proceso de sanar duele muchísimo, porque siempre sientes que tú eres el malo, culpa. O sea, mi vida, la culpa ha sido como culpa, 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 pero los hechos son otros, fue una decisión. Pero mientras, obviamente, yo veía que él podía grabar, triunfar, no por él, porque me alegra, toda la vida quise que lo hiciera, toda la vida, por eso tenía yo un trabajo fijo y él podía ejercer solamente como artista. A mí no me importaba en ese momento. Pero tú lo soportaste mucho, me contabas que tú soportaste, o sea, sí, soportar es decir, apoyaste mucho, cubriste mucho, fuiste el hombre de una casa. Sí, en muchas cosas sí, porque en este medio se da eso, ¿no? Sabes que el medio que es solo artista o freelance no tiene una entrada fija. Yo pues tenía cargos de alto nivel, entonces tenía más entradas y tenía cosas, pero bueno, eso ni pa' qué. Pero siempre, no solo con él, en mi vida he asumido el rol masculino en muchas cosas, ¿sabes? Pues también, pues fue mamá soltera, entonces asuma, como si solo yo hubiera hecho al chino, como dicen por ahí. Entonces, pues eso, es así. Para mí eso ya son anécdotas, porque también tengo muy buena relación con el dinero. Mira, en un año ya logré pagar las deudas, ya voy a sacar un negocio. O sea, como que siempre he pensado que los millonarios se quiebran una o dos veces y vuelven. Y cuando ya tú sabes cómo hacerla, vuelves y la haces y te levantas. Claro. Y lo que yo te decía el otro día, lo que me dolió en algún momento, que tú sabes que sin casa acá, la situación de emigrar así,
Yo me iba a un parqueadero y gritaba como una lobaría. Yo decía, se acabó mi hogar, mi casa. La plata me valía a la final. Decía mi hogar, mi sitio creativo, mis proyectos, lo que íbamos a hacer, dónde quedó todo eso. Probablemente los saque adelante porque es talentoso, pero mientras él podía gozar de llorar por una ruptura con el entorno, de poder Ser la víctima, ser, sí, digámoslo como se dice, como tiene que decirse. literal, sí, yo estaba aquí recibiendo humillaciones en trabajos que no sabía hacer, es que no sabía hacerlos, sacando un niño adelante, diciendo, mi cabeza decía, pucha, lo mismo, ¿no? Como yo que dirigí, ¿qué estaba haciendo aquí? Quemándome haciendo hamburguesas, no sé hacer esto, Dios mío, pero ahí va para la gente, hay una frase, no me acuerdo cuál es el autor, del holocausto, de los judíos, que él decía, podrán encerrar mi cuerpo, pero no mi mente. Y yo me sentía así, yo decía, esto es como estar en la cárcel, yo estoy aquí pagando una condena, tal, pero mi mente decía, cuando haga mi película, estas escenas, tengo que acordarme de estas escenas y ese plano tan bonito y yo veía a la gente afuera y yo decía, Dios mío, todo esto lo voy a poner en mi ópera prima, cuando haga mi primera película y esto va a valer la pena y a eso me aferraba y soñaba y luego lloraba en el baño y luego salía y me llenaba de rabia y decía como, uy, ¿por qué me abandonaste? Era lo que yo pensaba, yo decía, me dejaste morir, era mi frase. Me dejaste morir, me dejaste morir. Ya después dije, no, finalmente tomó una decisión y yo tomé otra y bajo las circunstancias en las que él estaba, las cartas estaban a su favor porque yo me quedé con los perros, con un montón de responsabilidades. Y pues es más fácil cortar una relación y salir con una mochila sin peso, arrancar de cero, arrancar con el dolor, más las responsabilidades, más un montón de cosas. Entonces ya. Hoy día, Jessie, ¿cómo se ve en un año, 2 años? Eh, es muy poco. 2 años todavía no me da, porque es que este plan está trazado milimétricamente. Pero en un año has logrado mucho. Muchísimo. Entonces hablemos de que si Muchísimo. persiste y sigue, en 2 años puede lograr muchísimo más. Sí, pero para donde quiero llegar, por ahí unos 5. 5 años. ¿Dónde se ven 5 años, Jessie? Bueno, yo me veo ya con mi título en dirección, trabajando en producciones grandes aquí en Estados Unidos, yendo a Colombia porque tengo mi patrimonio allá también, dejé mis cositas, mi finca, mis perros, pero yendo a trabajar, ¿sabes? Yendo por temporadas, porque pues ya ahí pues voy a ser ciudadana americana. Entonces, ya siendo ciudadana americana, pues puedo estar allá y acá, y pues las temporadas que vaya ejerciendo. Acá me imagino con unos proyectos maravillosos que pilas pues, porque ahí estás vos. Palayeca va a estar ahí. Palayeca va a estar ahí, pilas pues. Esa es la parte ya ahorita bonita. Es la parte bonita. El juntar fuerzas y el saber que hay gente talentosa que también puede cruzarse en la vida. Fíjese que hablábamos el otro día de eso y como para que quede un punchline ahí bonito, y es que la vida cuando cambia da muchos garrotes, da garrote y fuerte, pero en el momento que tú aprendes de esa pela que te da la vida, vienes mucho más fuerte. Eso le va a pasar a Jessie. Y me está pasando, sabes que ahora esto que ha pasado, y a la gente que me decías, ¿qué consejo les darías? Yo les diría, entiendan que todo tiene un porqué y un para qué. Yo me quité tanta pendejada de el agradar, de estar, de figurar, de todo eso, y yo ahora aprendí a agradecer, que no agradecía, lo daba por sentado, era como, pues sí, pues lo que tengo está ahí. ¿Le das ese valor al estar en Estados Unidos? Totalmente,
me enseñó, me enseña. Tengo que agradecer muchas cosas. Digámoslo no en Estados Unidos, digámoslo, haber inmigrado, el haber migrado a otro país. Las historias, también he conocido aquí gente maravillosa ya sin el peso de qué es y quién eres y para dónde, sino desde lo que nos hace humanos. Y las historias que uno escucha acá, no, pues uno va bien a gente que le tocan cosas también Súper fuertes. súper fuertes. Y obviamente se facilita cuando ya alcanzas un estatus económico, pero ya tienes lazos, y no solo lazos, sino que pues ya dices, bueno, un atardecer, el clima, las estaciones, pucha, el invierno, todo eso. Tengo la ventaja que mi hijo ahorita digo, gracias, porque tomé la mejor decisión, porque ya él está... Y creo que vos sos papá para uno saber que sus hijos, ya, como que uno los saca, como que yo siento que estoy graduándome. Sí. Yo sé que ser papá se tendrá para toda la vida, pero yo ya siento que lo hice bien. Qué chévere. Entonces, él tiene más oportunidades acá como futbolista, como persona, ver que ya, o sea, ya es otro ser, ya es como que es un apoyo. Entonces digo, ¿quién era Jessica? Ahora ya empieza Jessica a vivir. Entonces agradezco eso, agradezco a mis padres que están acá, donde digo, como me han enseñado el valor del amor real, lo que tú dices. Mis padres son una familia donde yo ya veo eso y digo, bueno, fue una decisión que tomaron, pero no es mi culpa, porque yo vine hasta acá, ¿me entiendes? Y traté de hacerlo, no se dio, y es porque algo mucho mejor viene. Palayeca Podcast. Y si te gusta el licor de muy buena calidad y a muy buenos precios, On The Rocks en la 761 Comac Road, Brentwood, New York. Ya lo sabes, On The Rocks, buenos precios, calidad y un surtido gigante en muy buen licor. Para esta temporada, ya lo sabes, On The Rocks, distribuidores exclusivos del aguardiente amarillo en todo New York. On The Rocks, 761 Comac Road, Brentwood, auspiciador exclusivo de Palayeca Podcast. Ay, hombre, Jessy. Ay, hombre, tas. Gracias. Solamente te digo muchísimas gracias, porque la verdad, el abrir el corazón y abrir de pronto, abrir su pecho y mostrar y enseñarle la vida a los demás no es fácil. Y más cuando me estás usando a mí de canal. Te agradezco muchísimo. Nos vemos porque vienen muchos proyectos, vienen cosas muy bacanas. Sí. Y nada, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden escuchar de tu vida? ¿Dónde te pueden ver en streaming las personas? Bueno, pues me pueden ver por TikTok ahora, estoy súper conectada. En Instagram también, como Jessy Lesmes. Ahí me ven. Amigos, pues no queda más que decirles que ojalá hayan disfrutado este podcast. Sigan conectados a los demás episodios, ya lo saben, Palayeca en Instagram, TikTok y YouTube. Ustedes solamente tienen que estar ahí conectados. Denle seguir, denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones de cuando salga un episodio nuevo. Jessy, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. A ti, muchas gracias por la invitación, por este espacio tan real, tan íntimo. Muchas gracias. Ya lo saben, esto es Palayeca Podcast. ¿Quién te habla? DJ Taz. Palayeca Podcast.